En esta edición de Creative Talks Podcast, descubrimos el podcast Biotopía, una exquisitez sonora que disfrutarás muchísimo. Te contamos todo. Una cámara sin lentes ópticos. Hablamos de Paragráfica, una cámara que en lugar de usar lentes ópticos usa datos e inteligencia artificial. Hablamos de la serie de Netflix llamada Cuentos Culturales Africanos Reimaginados. Y ahora mismo, en Canadá y en Estados Unidos están ocurriendo incendios importantes que vale la pena discutir y analizar. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. No, dijimos que ya no nos íbamos a presentar así. Te equivocaste, Fer. Olvidaste tu promesa, ¿no? Yo también olvido mis promesas a veces. Es que ya es, fíjate, es muy importante esto porque ya estoy programada. Qué mal, me voy a desprogramar. Olviden eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar acá de vuelta. John, te doy la bienvenida. Hola, Fer. Muchas gracias. Y hola que estás escuchando este podcast. Qué semana, ¿no? De viajes, ir a la Ciudad de México nuevamente, colaborar con algunas compañías hablando de futuros, estar sentado en una mesa con más de 20 periodistas tratando de explorar sobre las sensaciones, emociones, sobre qué significa el futuro para ellos, junto con una compañía que se llama 3M, que también ha estado trabajando mucho en eso. Ya les platicaremos a fondo de esto, pero Fer, ocurrió un accidente interesante, muy lindo, que obvio nos dolió, porque como saben ustedes, no vivimos exactamente en la Ciudad de México, estamos en Querétaro. Tenemos que irnos muy temprano. Por ejemplo, para ir a un proyecto en Ciudad de México, tenemos que levantarnos tipo 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, para estar 3:30 en la carretera, para evitarnos el tráfico de entrada a la ciudad, de estar todo tranquilo. Ese día, el evento al que fuimos terminó alrededor de las 10:30 de la noche, 11 de la noche, y de ahí nos regresamos, no nos quedamos en la ciudad hacia Querétaro. Y en las carreteras ocurren todo tipo de accidentes, horribles por cierto, y estuvimos parados casi 6 horas, toda la madrugada, en la carretera que iba de México hacia Querétaro. Pero escuchamos un podcast que les vamos a platicar ahora. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. John, yo creo que esta espera que tuvimos, que además es muy estresante por la situación que hoy vivimos en el país, en donde pues imagínate estar de madrugada en la carretera, pues estás expuesto a un montón de riesgos y peligros. Y para calmar un poco nuestra mente y tratar de estar lo más tranquilos posibles, pusimos este podcast, que este podcast valga la pena mencionar. Lo conocí gracias a un estudiante de Colombia que le dimos una sesión sobre innovación y bueno, nos compartía que lo revisáramos. Yo ya había escuchado, aunque no lo había enlazado, porque ya habíamos recomendado aquí un podcast de este mismo autor. Manuel Bartual Paredes. Exacto. Que le mandamos un abrazo enorme, porque antes de grabar el podcast le mandé un DM por Twitter y dije, oye, acabamos de escuchar esta obra y wow, vamos a reseñarla en Creative Talks. Y respondió diciendo, órale, lo voy a escuchar. Así que seguramente estás escuchando, Manuel. Te mandamos un abrazo hasta España. Es correcto, así que bueno, como que apenas me cayó el 20 que él también creó Bloom y bueno, la verdad es que es una mente increíble en términos de cómo ha creado historias de ciencia ficción. Y que Bloom Podcast está en nuestra selección de los mejores podcasts que hacemos cada año. Recuerden que hablamos el año pasado justo de Bloom. Si no lo has escuchado, escúchalo ahora o vea el listado de los mejores podcasts en la BCI, la Black Creative Intelligence, donde están ahí todos esos podcasts. Ahora sí, entremos de lleno a este podcast que se llama Biotopía. Para empezar, el nombre es que siento que es súper atractivo, ¿no? Cuando me dijeron, debes escuchar este podcast, Biotopía, ya dije, sí, ¿dónde está? O sea, ya no pregunté más.
Y es un podcast de ciencia ficción, pero creo que, o sea, sí es de ciencia ficción, pero me encanta porque está totalmente enlazado a nuestra realidad. O sea, pareciera, y sí te hace creer y te envuelve el tipo de narrativa, en que estás escuchando algo que está ocurriendo ahora mismo, sin importar cuándo lo escuches, y que está pasando en tu misma línea de tiempo, solo que en una especie de mundo paralelo, lugar paralelo. Hay como una ruptura en el espacio-tiempo y ocurrió algo también en esa línea y ellos encontraron como un lugar físico donde se está desarrollando toda esa comunidad, producto de la ciencia, Fer. Es correcto. Y eso es lo que me encanta, porque la narrativa es súper refrescante, no es una típica historia donde hay actores que interpretan algo, sino, como lo decía, es algo que pareciera que está ocurriendo en tiempo real, porque en realidad es un boletín informativo. Y al ser un boletín informativo, entonces te cuentan una serie de noticias, de acontecimientos, de situaciones que pareciera están pasando en el tiempo, ¿no? En la vida real. A mí lo que me dijo es que, primero, cada vez escucho menos noticias del mundo real en esta línea del tiempo y de repente darle play a este podcast que, como tú decías, es un boletín de noticias sonoro que habla de las actividades que están ocurriendo en esa pequeña comunidad llamada Biotopia. Y entonces me encantaron porque es un reflejo de lo que los humanos, siendo humanos, con todo nuestro pensamiento, con nuestras prioridades, con lo que ocurriría con un humano viviendo en Biotopia. Biotopía, ¿no? Biotopía. ¿Qué pasaría en ese lugar? Y te envuelve totalmente en ese lugar, en ese espacio donde los seres humanos ahora tienen ciertas cualidades físicas inexplicables, donde lo imposible es totalmente posible, donde los problemas de repente se solucionan, donde los humanos en sus grandes prioridades en el mundo se manifiestan a través de esas cualidades y le creo cada cosa que está pasando dentro del podcast. Algo que me gusta mucho es que hay puntos en común de esa comunidad con el resto de la humanidad. Es decir, esta comunidad ha estado al borde de la extinción un montón de veces a lo largo del podcast. Sí. Y eso me hace, o sea, como que me hace totalmente sentido, me hace enlazarme y sentirme parte de esa comunidad, porque al igual que ellos, nosotros en esta realidad, estamos todo el tiempo al borde de la extinción, ¿no? En muchos sentidos, resolviendo problemas, encontrando nuevos retos. Y aunque esta sociedad es ficticia y esta comunidad es ficticia, me encanta que en cada episodio te invitan a ser parte y llega un momento en que tu mente dice, oye, sí, si me inscribo a esta sociedad, ¿no? Como que hay líneas que se difuminan entre lo que es real y lo que no. Sí, me encanta porque sí, hay una página web que te invitan para, por ejemplo, ser parte de esto y como que alzar la mano y que te analicen porque hay como un filtro de entrada para vivir en esta comunidad y eso está interesantísimo. La segunda es que este broadcast, o sea, que están haciendo a través del boletín, también hackean el espacio-tiempo ellos mismos y se están como constantemente referenciando entre la línea del futuro, porque no quiero contarles más dentro de la historia, pero tienen ellos la posibilidad de saber qué va a ocurrir, pero evidentemente hay un precio que pagar cada vez que hacen eso y está increíble. Y luego hay algo, Fer, que me vuela la cabeza. Juegan con estos experimentos científicos. Por ejemplo, hay un grupo de científicos que todavía no logramos, al menos en la temporada 1 que escuchamos el día de antier, que ya está la temporada 2 y la vamos a devorar evidentemente, que ellos están desfasados del tiempo y de repente... Me encanta. Sí. Para comunicarte con ellos Sí. tienes que escribir en un pizarrón y esperarte, no me acuerdo si 5 o 6 minutos. A que en su línea de tiempo les aparezcan. Ajá. Y luego hacen un enlace en este programa de radio, los entrevistan, y le preguntan algo ahorita y tienen que esperarse un tiempo para responderle. Y en ese tiempo pues ocurren cosas increíbles. Está lleno de comedia, está lleno de una constante... señalar con el dedo en cómo nos comportamos humanamente. No quiero echarle a perder nada a nadie de la historia, pero Fer, en particular, en uno de esos acontecimientos cataclísmicos que pueden acabar con todo lo que está ocurriendo, no solamente en esa comunidad, sino con el planeta completo y la humanidad que vive dentro de él, a pesar de que están a nada de que ocurre, que están viendo con sus ojos ese acontecimiento venir,
ellos siguen haciendo fila a su versión de Apple, ¿no? A su versión de Apple Store. Sí, o sea, el mundo está ardiendo en llamas y ellos están en una fila esperando comprar el último modelo de teléfono móvil, ¿no? Sí, que ahí es otro tipo de dispositivo, Es otro dispositivo que también te sorprende, pero hablando como un tema del comportamiento social, es como, ay, alguien lo va a resolver, siempre lo resuelven. Y justamente tú y yo hace una semana, en medio de nuestro dolor sobre lo que estaba ocurriendo con el mundo, o lo lanzado recientemente por Apple, al cual no le vamos a dedicar ni un minuto en este podcast, aunque lo cambie mucho en temas de diseño y hablaremos de eso, pero el podcast anterior a este justamente hablaba de esa crítica. De repente quedé esa sensación, Fer, de que a nadie le importa nada y al único que le importa son estos científicos que logran de último minuto salvar a la humanidad. Y también en este podcast te encuentras constantemente con esa referencia de que mira, siempre al final alguien lo resuelve, y esas sensaciones de sí somos así, sí es la humanidad así. Y aunque sea una comunidad científica que nace en un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado, la humanidad se sigue manifestando en todas sus expresiones dentro de esa comunidad, lo cual en serio me hace encariñarme. O sea, yo ya me encariñé con ese noticiero. No, y además, ¿sabes? Algo que de verdad agradezco muchísimo y que aplaudo, porque desde mi perspectiva, con experiencia narrativa, es sumamente complejo mantener la consistencia y la congruencia entre las historias que se interrelacionan. O sea, me sorprende muchísimo que cosas que encuentras en el episodio 1 las encuentras más adelante, dándole continuidad a eso. Y las recuerdas, Y ¿no? las recuerdas. Hay un entramado súper complejo que lo hace tan rico y tan profundo, pero a la vez tan simple en el sentido de las emociones humanas, que al final del día se trata también de eso. Me encanta porque hay diferentes niveles de complejidad en la historia, pero aunque es complejo, puedes entenderlo de manera muy simple. Sí, creo que logra tejer una relación sonora y personal con cada uno de los personajes. Totalmente. Y lo que pasa en el episodio 1, como tú dices, tal vez en el episodio 5 vuelve a ocurrir una maduración de la historia que conocimos en el episodio 1 y que termina siendo muy protagonista en ese instante. Entonces se vuelven personajes entrañables. Logras sentir sus causas. Hay unos, no voy a contar nada más, pero están peleando sus propias historias, están poniendo en la agenda lo que es relevante para ellos, está llevando discusiones como la relación amorosa humano-máquina, por ejemplo. Esas cosas que sí están ocurriendo en la línea del tiempo que tenemos el día de hoy, es decir, esta llegada de la IA, toda la conversación que tenemos el día de hoy, hacia dónde van los metaversos o esta relación humano-máquina, de repente en Biotopía están ocurriendo y logras abrazarlas, esas historias, y se vuelven entrañables. Yo ya siento mucho cariño y estoy relacionado sentimentalmente con algunas de estas personas que están ocurriendo dentro de esta historia. Bueno, pues si ustedes quieren postularse para formar parte de esta sociedad en Biotopía, pueden ir a la página somosbiotopía.com y ahí encontrar las instrucciones para formar parte de esta comunidad. Que me encanta porque es como la misma sensación que sentimos con Ted Lasso, ¿te acuerdas, Fer? Como de, sí existe, sí está pasando. Esto es muy parecido. Hay una relación sobre... me la creo, totalmente me la creo. Y, ojo, algo que me sorprende, Fer. Dentro de este boletín informativo, o programa de radio, o noticiero sonoro que está ocurriendo en el podcast, hay metahistorias, además de los personajes. Una de esas metahistorias es que están contando como en su versión de Netflix, en su canal que tienen ellos de contenidos interno, la historia de los fundadores de Biotopía. Y a pesar de que es narrada por IA, o sea, todos los actores son IA, ¡wow! Es brutal la manera en cómo es creada, porque poco a poquito cada episodio te dan como el tráiler, que evidentemente tú no puedes ver más allá del tráiler, pero es el tráiler de lo que ellos van a publicar en el episodio que se libera cada semana, ¿no? Y logras entender cómo se comenzó a crear y de dónde viene el conflicto espacio-tiempo que plantean o que tienen un estado de vida dentro de Biotopía. Me parece, Fer, una genialidad en el guión. Me parece una brutalidad las actuaciones. Todas las personas que representan a alguien dentro de esa comunidad me sorprenden. Me emociona cada uno de los conflictos que está ocurriendo en paralelo en la suma de toda la historia contenida. Nunca pensé
que me iba a relacionar tanto con un noticiero o con un formato de boletín informativo de un lugar que evidentemente no existe, es ficción, pero para mi mente me tiene totalmente priorizado, así de es prioridad uno saber qué está ocurriendo con estos tipos, ¿no? Wow, la verdad es que estoy emocionado, cautivado. De repente, cuando hablamos a lo largo de este podcast de varios de estos contenidos que vamos conociendo, como Casos 63, por ejemplo, que terminas relacionándote mucho con la historia, esta tiene un sabor que, si bien no es Caso 63 porque sabes de cierto que es un espacio de tiempo, que una novela de ficción, acá sientes que sí es real. O sea, aquí sí sientes que quiero brincarme. Hay una línea del tiempo que seguro tengo que cruzar para conocer Biotopía. Y estoy tremendamente interesado en saber qué sigue pasando con esa comunidad. Y me emociona que ya haya la temporada 2. Y me emociona que lo hayas descubierto, Fer, por medio de esta recomendación de nuestro alumno. Y que ahora estamos totalmente seducidos por Biotopía. Si lo quieren escuchar, está en todas las plataformas donde ustedes escuchan podcasts. Búsquenlo como Biotopía y ya está, lo van a topar. Biotopía está ubicado en un emplazamiento idóneo para que tus ideas y proyectos se hagan realidad. Nuestra prioridad es que lo consigas de la forma más efectiva y agradable posible, pero para lograrlo, hemos de cuidar entre todos el entorno en el que vas a vivir el resto de tus días. Al llegar a Biotopía se te habrá asignado a ti y a tu familia un número de identificación, una vivienda y un supervisor. Es importante que tú y todos los miembros de tu familia memoricéis vuestro número de identificación inmediatamente. Solo vosotros podéis saber ese número. Lo vais a necesitar para acceder a vuestra vivienda, realizar compras en cualquier establecimiento e identificaros ante cualquier autoridad que os lo solicite. Tu cara, tu voz, tu altura y tu secuencia de ADN han de coincidir siempre con nuestros registros para que podamos garantizar tu seguridad y la de todos los habitantes de Biotopía. Vuestra vivienda se ha configurado según el estudio previo que hicimos de vuestras necesidades. Todas las casas disponen de un salón, una cocina, 2 baños, un jardín para vuestro recreo, una puerta de color azul que no debéis abrir bajo ningún concepto y un dormitorio para cada miembro de tu familia. Es imprescindible que cada uno duerma en su propia cama, siempre en habitaciones separadas, y que evitéis obstruir la visibilidad de las cámaras que encontraréis repartidas por todas las habitaciones. Para garantizar vuestra comodidad, hemos equipado cada vivienda con todos los electrodomésticos que vais a necesitar y una selección de libros y revistas que renovaremos periódicamente. Por vuestra seguridad, debéis permanecer en la vivienda de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y aunque no es obligatorio, te recomendamos que durante la noche cierres tus ventanas y evites mirar al exterior en la medida de lo posible, haciendo caso omiso a cualquier ruido o grito que puedas escuchar. Ahora, John, para pasar al siguiente tema lo voy a enlazar porque dentro de este podcast hablan de una cámara que tiene propiedades especiales, una cámara que puede fotografiar, no me lo voy a spoilear, pero no solo el presente, puede fotografiar más cosas que lo que está ocurriendo en el presente. Y lo enlazo a lo siguiente porque es justo muy parecido a lo que recientemente se lanzó con esta cosa que se llama paragráfica, o sí, ¿no? Así se llama, paragráfica. Que es una cámara que no tiene lente, o sea, no funciona como una cámara actual. Ese statement que acabas de decir, Fer, es brutal. O sea, explícale a alguien de hace 10 años que se iba a lanzar una cámara sin lente gráfico, sin lente de captura. Sí. Y es como, entonces no es una cámara, es que sí es una cámara. Bueno, esta cámara lo que hace es que, ustedes preguntan, ¿cómo es que no tiene lente y puede capturar? Bueno, tiene como una especie de sensores que pareciera como una araña, ¿no? En lugar del lente, en donde tú tomas una fotografía en un lugar y en lugar de hacer el efecto y trabajar con la luz, que es lo que hace la fotografía, trabaja con datos. Y esos datos los transforma en una imagen gracias a la inteligencia artificial. Y aquí es donde viene un concepto que yo ya había venido explorando en mi newsletter de Traficante de Ideas, que es sintografías, que la sintografía pues es una fotografía sintética, porque al final no como fotografía significa trabajar con luz, con ¿no? La luz, ajá. Y sintografía es trabajar con datos. Entonces, prácticamente lo que hace este dispositivo pues es justo eso, ¿no? Al convertir las sintografías en algo real.
Es que a eso me refería, Fer, y cuando hemos dado una gira por el mundo de hablar de creatividad artificial, que es esta creatividad humana sumada con las posibilidades artificiales, es esto. Es como nos va a llevar a explorar conceptos que antes no habíamos explorado y que ahora, por ejemplo, el mundo de la fotografía ha dado un salto adicional, un nuevo horizonte frente a nuestros ojos, que es, mira, tú estás parado en un lugar del mundo, tus ojos están viendo ese lugar del mundo. Pero al utilizar este dispositivo para gráfica, como no tiene un lente, agarra con su sensor, que si no me equivoco tiene un nombre específico, son 3 diales físicos que toman datos de ubicación más otros parámetros que lo traducen en datos, y la suma de todo eso provoca una imagen. Una imagen no capturada con la fidelidad de un ojo o un lente óptico, sino con la fidelidad de los datos, lo cual te lleva a ver detalles y te permite observar una realidad traducida en datos que era imposible de verla o experimentarla si no fuera a través de estos dispositivos. O sea, esa intersección me parece un campo absolutamente nuevo. Y creo que tú y yo, Fer, al ser nosotros un ser humano que tiene cualidades físicas de captación del mundo a través de nuestros sentidos, por ejemplo, de repente al tener esta extensión de un nuevo sentido, te das cuenta que puede darle una lectura completamente distinta a las cosas que experimentamos por medio de estos 5 sentidos, y eso le da una lectura completa al mundo totalmente distinta. Sí, justo es esta idea de evitar la competencia, ¿no? En donde podríamos entrar en discusiones de no, pero es que nuestros ojos captan una realidad mucho más fidedigna. Y por supuesto, nuestros ojos tienen ciertas cualidades que son maravillosas. Es un dispositivo, o sea, este tema de los ojos es una locura cómo funciona, ¿no? Pero creo que esto no es competir, no es que si nuestros ojos son mejores que esta nueva cámara o que estos sensores, es más bien la amplificación de eso, porque lo que ven tus ojos son ciertos parámetros que a diferencia de este dispositivo ven otras cosas, y a mí eso es lo que me parece interesante, que la inteligencia artificial realmente se vuelva un potenciador de nuestros propios sentidos, y que además al ser nuestra creatividad un proceso que no solo se lleva en nuestro cerebro, sino también a través de los 5 sentidos, pues esto se convierta un nuevo sentido, un sentido amplificado que te permita incluso en tus propios procesos creativos tener como una amplificación que antes no tenías. Muchas veces hemos platicado de Neil Harbisson, si lo recuerdas, es un ser humano que él no tenía la capacidad de ver los colores en el mundo, y se puso un chip conectado a su cerebro que le hizo no solamente ver los colores que ve un ojo humano, sino amplificar colores. Uh-huh. Y eso significa que lo convirtió en el primer cyborg del mundo. Él es británico, actualmente reside en Barcelona. Ojo, una vez más, en esa ciudad están ocurriendo cosas súper interesantes, y él visualmente pareciera que tiene un arco que rodea su cabeza, que es este sensor que le permite capturar eso. Cuando lo han entrevistado, y evidentemente esto llamó la atención evidentemente de la prensa internacional cuando dio este salto, pues él decía, me encantaría que ustedes vieran las cosas que yo estoy percibiendo, y esa alteración del mundo en donde la intersección de lo artificial con lo humano te da una posibilidad artística y una percepción distinta que te puede ayudar a elevar límites, no reducirlos, sino a entender y explorar cosas que no habíamos logrado con lo que tenemos hoy físicamente. Totalmente de acuerdo. Algo que me gustaría mencionar es el diseñador que hizo esta cámara, se llama Björn Karman. Me encanta. Y él actualmente radica en Países Bajos. Y creo que es muy importante esto que estamos mencionando sobre no solo la atribución de los creadores, que por supuesto siempre nos importa, sino también cómo al final del día pueden estas personas comenzar realmente a explorar la intersección entre la inteligencia artificial y nuestros sentidos, ¿no? O sea, porque cuando tú ves la página del proyecto, que obviamente ahorita la vamos a mencionar, o sea, la forma en que hizo esto, no crean que es tan sofisticada. No estoy diciendo que lo que hizo sea fácil. Me refiero a que los elementos que constituyen este primer boceto o producto o prototipo son, o sea, veo su proceso porque está documentado. O sea, esta cinta o este pegamento UHU, cables, ¿no? O sea, es decir,
ya estamos en ese nivel de democratización que alguien que realmente quiere hacer estas intersecciones tiene todo a la mano para lograrlo. Y es que, Fer, se repite una vez más el ciclo, y por eso me apasiona hacer este podcast. Porque los primeros que reaccionan con esta pureza de exploración son los artistas. Los primeros que dicen, a ver, ¿qué herramientas tengo en la mano? Porque él le ha dicho, mira, esto es para gráfica y puedes tú jugar en el sitio web, te permite jugar con el descubrimiento que tuvo. Pero él no tiene la mínima intención, Fer, de lanzar esta cámara en el mercado, sino que él está abriendo una zona de exploración que todavía no sabe a dónde lo lleva, pero lo ha compartido con el mundo por si quieren jugar, no por si lo quieren comprar. Ya luego en el futuro vas a ver a compañías como Konica o cualquiera de esas compañías decir, ay, agarramos la tecnología y creamos Paragráfica Kodak. O revive Kodak con esto. Exacto. Ajá. Ese sería un buen plot twist. Pero ojo, o sea, a mí lo que me gusta de lo que está pasando y que siempre va a pasar, en la historia de la humanidad casi lo puedo declarar, siempre que ocurre estas intersecciones, los primeros que juegan, los primeros que interpretan, los primeros que arriesgan a explorar son los artistas. Y en este caso, Paragráfica, que es el nombre de este invento que él ha hecho, esta exploración en su fase 1, si continúa, no sabemos qué nuevas cosas vamos a observar o interseccionar en esta mezcla de lo artificial y lo humano. Y este ejercicio es icónico para demostrar de qué va la creatividad humana sumada a la creatividad artificial. La página para poder explorar el proyecto y conocer más es bjornkarman.dk. Lo vamos a escribir de todas maneras en nuestras redes sociales. Tú puedes explorarlo aunque no tengas el dispositivo, lo cual está increíble. Solo, como dice en la página, debes tener paciencia porque está recibiendo tanto tráfico. Sí, de hecho, le cae constantemente. Que se tarda un poco, sí, claro. Él en su Twitter de repente dice, ups, está otra vez el sitio caído, tenga paciencia. Y es que sí, lo está haciendo con sus recursos. De hecho, si quieres ir directo al proyecto para probar Paragráfica, es paragráfica.bjornkarman.dk. Vamos a poner ambas páginas en la descripción del podcast y además en nuestras redes sociales porque creo que es un proyecto de súper notable atención, fascinante, intrigante, que sintetiza todo lo que hemos logrado en propósito transmitir en este podcast. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Enlace desde el futuro. Con John Black y Fernanda Rocha. Diga así las cosas. You've got to come back with me. Where? Back to the future. Quizás recordarás esta película de Christopher Nolan titulada El Origen o Inception, en donde Leonardo DiCaprio, en el papel de Don Cobb, interpreta a un ladrón especializado en la extracción de información a través del subconsciente, es decir, se introduce en los sueños de las personas para obtener sus secretos y manipularlos. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿O una solitaria? Lo que el señor Cobb intenta decir es... Una idea. Es resistente y contagiosa. Cuando una idea se instala en el cerebro es prácticamente imposible erradicarla. Una idea bien formada, bien entendida, se queda ahí, en alguna parte de la mente. Pues ese mundo podría volverse realidad. Un grupo de científicos del Dream Lab del MIT ha desarrollado un dispositivo experimental llamado Dormio, equipado con una serie de sensores que pueden detectar en qué etapa del sueño se encuentra el usuario. Dormio tiene el propósito de comprender, analizar e influir en los sueños para impulsar, entender y medir la creatividad. Los resultados de esta investigación han sido publicados en la revista Scientific Reports, en donde se examina cómo la incubación de sueños enfocada podría mejorar la creatividad. En síntesis, los investigadores buscan la forma de manipular los sueños insertando contenidos específicos en ellos, demostrando que el sueño lúcido puede ser hackeado, mejorado e influenciado. Y es que la conquista del sueño es un territorio tremendamente atractivo. Dormimos durante 1/3 de nuestra vida, así que, ¿por qué no usarlo para cambiar, reestructurar y mejorarnos a nosotros mismos? El sueño no solo podría restaurar y resetear nuestras capacidades neuronales, sino que, gracias a esta manipulación del sueño,
Podríamos incrementar nuestra capacidad creativa, aumentar nuestra memoria e incluso mejorar nuestro estado de ánimo. No es la primera vez que el vínculo entre los sueños y la creatividad ha sido un tema de intensa atracción. Artistas, inventores y científicos como Dalí, Nikola Tesla, Paul McCartney y Alva Edison accedieron y manipularon sus sueños en una fase llamada hipnagogia. La hipnagogia es la experiencia del estado de transición de la vigilia al sueño. Es justo este estado el relacionado con la creatividad y la resolución de problemas. Si lo dominamos, podríamos tener una conquista a un estado mental lleno de exploración e inspiración que podría amplificar nuestra capacidad de resolver problemas o de explorar nuevas ideas. Con Dormio, el Dream Lab del MIT intervino precisamente esta fase, pero no solo con nuevas ideas, sino que también con manipulación de olores. Un aroma preestablecido se libera de un dispositivo cuando el usuario alcanza la etapa N3 del sueño, un periodo regenerativo en el que el cuerpo se cura a sí mismo y consolida la memoria. La idea es reforzar esta consolidación mediante el uso de aromas. Esta investigación abre todo un nuevo campo en donde una nueva industria de la manipulación del sueño podría desarrollarse. Para Rubin Neyman, un experto del sueño de la Universidad de Arizona, el inconsciente es otro tipo de inteligencia y no ve con buenos ojos alterarlo o manipularlo. Pero sin duda esa carrera ha comenzado y todo el experimento Dormio se ha publicado como código abierto, por lo que las instrucciones detalladas y software de seguimiento han sido publicados en línea en GitHub, permitiendo que todos hagan su propio experimento Dormio. ¿Te imaginas que en el futuro, antes de dormir, programes tu Dormio para practicar un nuevo idioma, repasar para un examen o simplemente resolver un problema? Nos vemos en el futuro. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y siguiendo aquí en Media, también quisiera recomendar ya no un podcast, sino una serie. Una serie que la verdad me ha estado impactando. Uno, porque usualmente en los últimos meses he tratado de buscar narrativas que se salen del status quo, es decir, que no son solamente generadas por Estados Unidos o por Hollywood o por como esa zona donde siempre se gestan historias, sino sobre la incluso decolonización de estas, ¿no? Y buscando me encontré con una serie que se llama Cuentos Populares Africanos Reimaginados, que es una locura. Es una antología multilingüe que reimagina 6 entrañables cuentos populares africanos, y estos cuentos, algunos son bastante oscuros en términos de que exploran el dolor, el amor, el misticismo, pero son historias a las que al menos gente como nosotros estando en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados, porque son otras cosmovisiones, otras percepciones, y me gusta que además algunos de estos episodios que componen esta serie están escritos por mujeres africanas, que creo que eso todavía le suma una nueva perspectiva. Y me encanta que esté pasando porque veo un gran movimiento. De hecho, hace unas semanas también se lanzó un servicio de streaming de solo historias de personas negras. Y creo que ya lo habíamos comentado en el podcast llamado Afrofuturismos, en donde las historias de África están comenzando a resurgir, a tomar fuerza, y eso me fascina. Cada vez que nos reunimos con Luis Armando Jiménez Bravo, que le mandamos un abrazo enorme, siempre nos pone un post-it de oigan, no pierdan de foco lo que está pasando en África. Y este tipo de cosas nos hacen como voltear a ver, es como de ok, sí está pasando algo. Y ¿sabes qué siento al final de todo esto? Que estamos regresando a los orígenes. Eso me encanta. Mucho de la conversación que tuvimos hace 2 noches, cuando fuimos a Ciudad de México a este evento que les platicamos de 3M y los periodistas hablando de futuros, una de las cosas que ocuparon el tema es justamente hacia dónde nos vamos, y no solamente es un tema tecnológico, sino también de rescatar lo que hacíamos bien. Y de repente todo el mundo referenciaba, es que nuestros abuelos
tenían prácticas que hoy estamos tratando de recuperar y que en algún punto del camino las cortamos y no las tomamos. Eso es regresar al origen. Y no solamente tiene que ver con nuestros abuelos, sino con nuestras antiguas civilizaciones, las tribus que éramos antes de llegar a estas sociedades que tenemos. Creo que ese rescate, Fer, esa dignificación del pasado para volver a diseñar los futuros, me está pareciendo un elemento importantísimo. Y si no me equivoco, este documental, estos cuentos, creo que traen mucho de este contenido. Yo no he visto ninguno, Fer, por lo tanto, ahora mismo que terminemos el podcast voy a agarrar y sentarme contigo a verlos todos para profundizar, pero si a ti te llamaron la atención, es que seguramente están rescatando eso. Sí, son 6 historias, más o menos duran máximo 30 minutos cada una. Y como bien mencioné, hay cineastas de Tanzania, de Sudáfrica, de Nigeria, de Kenia, de Mauritania y de Uganda. O sea, lugares donde usualmente no consumimos historias. Y me encanta porque, como ya dije, tratan temas fuertes. O sea, hablan de violencia doméstica, de suicidio, del matrimonio infantil. O sea, tocan temas duros que creo que son imprescindibles en este momento. Y insisto, está tocado desde el punto de vista de mujeres que también están poniendo en la mesa y contrastando las experiencias de personas casadas, solteras. Es decir, hay un enriquecimiento y una profundización en los temas que usualmente no encontramos en otras series. O sea, no es una serie solo para entretenerse, porque además vale la pena mencionar que esto se logró gracias a una asociación o una alianza que hizo Netflix con la UNESCO. Y me encanta eso, ¿no? Porque hemos criticado en este podcast mucho a Netflix por cómo se ha decidido ir hacia otros lugares, pero creo que también vale la pena mencionar cuando hacen este tipo de cosas. Y yo creo que esta mención va a todas las plataformas. Estoy segurísimo que alguien dentro de esa compañía defendió con su alma, inclusive su puesto de trabajo, que es importante rescatar estos contenidos y no tirarlos a la basura por un tema algorítmico. Y lo valoro. O sea, sé que cada una de esas plataformas hay humanos que están diciendo, miren, esto es lo relevante y lo empujan. La verdad es que mucho de este contenido no va a alcanzar la atracción que tienen los otros blockbusters, pero sin duda esto es lo que aporta a la conversación humana y me encanta que ocurra. Me encanta que esas batallas sean ganadas. Reconocimiento total a estos seres humanos que no ocupan un lugar visible en el mundo, pero sin ellos no sería posible estas cosas. Sí, coincido totalmente contigo e insisto, esto es una tendencia que yo veo crecer de manera muy favorable. Les contaba sobre este servicio de streaming, sobre la cultura negra que sintetiza historias que están creadas por personas negras, para personas negras, pero también para el resto de personas del planeta. Me gustaría mencionar también esta plataforma, se llama Mansa, así se llama, y es un servicio de streaming gratuito. O sea, por si decían, ay, pero es que pagar por otro servicio de streaming, no, es totalmente gratuito y hay historias que ya quiero ver, o sea, perspectivas que ya quiero ver, me encanta. O sea, ya a partir de ahorita voy a hacer una pausa de los streamings tradicionales y voy a comenzar a consumir estas historias, porque también el hecho de que las consumamos más, pues hace que se popularicen y que obviamente los algoritmos, que sabemos que así trabaja toda la industria, pues puedan comenzar a favorecer o a demandar estos temas. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ahora, John, movámonos de todo este tema a temas, no voy a decir si más importantes, sensibles. Pero más sensibles. Sin exactamente. Duda. Seguramente en sus redes sociales se han topado con estas imágenes que están ocurriendo ahora mismo en Nueva York sobre los cielos anaranjados, casi como la película de Blade Runner. Hundreds of wildfires continue to burn across Canada, many of them out of control. The smoke has more than 55 million Americans under air quality alerts, prompting safety warnings to stay indoors. Another major story this morning, those strange and dangerous scenes in the skies above a large section of the United States. Wildfire smoke from Canada, it's affecting nearly 100 million people across 18 states. Anyone who was in the Bay Area almost 3 years ago remembers the day this happened when the sky turned orange.
It was September 9, 2020. It was due to the poor air quality caused by smoke from the wildfires burning across our state. Wasn't that the weirdest day? Well, now we're seeing the same phenomenon on the East Coast. Look at these incredible images. You can see the iconic Empire State Building shrouded in that orange haze. And the rest of New York City's skyline looks like we're seeing it through an orange filter. Que los habíamos visto ya por varios años consecutivos en el área de San Francisco, California, porque la temperatura ha aumentado a tal punto que los incendios forestales se han vuelto cada vez más agresivos, más constantes en esa línea del tiempo y evidentemente más violentos. Y cuando se acercan a ciudades específicas donde hay millones de habitantes, las imágenes capturadas por todas las personas en sus teléfonos móviles son apocalípticas. Ahora, lo que quiero hablar sobre este tema es, sí, por un lado, que obviamente esto es resultado del impacto que tenemos en el planeta, que ahora es conocido como el cambio climático. Pero también quiero meterme, John, en otra conversación que tiene que ver con la cultura y la xenofobia que esto está causando. Por un lado, la conversación en Twitter México se volcó hacia, pues qué bueno, para que los gringos aprendan a que no le pongan estos filtros a México, porque usualmente cuando una película estadounidense retrataba a México, le aplicaban este filtro como naranja, como sucio, como contaminado. Sí, sepia. Ajá. Entonces, ahora los mexicanos están así como de, ¡ay, qué bueno que les pase! Para que se les quite, ¿no? Y por un lado, o sea, lo entiendo, sé de dónde nace, pero creo que eso es lo que no debemos caer. O sea, en alegrarnos porque alguien está viviendo esto, sin importar la nación, no creo que deba ser la respuesta. Y a su vez, o sea, vean cómo cada quien tiene el pez chico y el pez gordo, porque a su vez Estados Unidos está echándole la culpa a Canadá y de hecho lanzaron en los periódicos, en el New York Post, que obviamente es un periódico importante en Nueva York, que es donde están generándose estas imágenes, publicaron así en letras grandes, Blame Canada. O Blame Canada, ¿no? Que me recuerda totalmente a South Park, ¿no? Que justo en la semana pasada, esa canción que sale en un episodio de South Park que se llama Blame Canada, se hizo viral otra vez. Should we blame the government? Blame society? Or should we blame the images on TV? No, blame Canada! Blame Canada! For their beady little eyes and flapping heads upon the line. Blame Canada! Blame Canada! We need to form a full assault! ¿Por qué se hizo viral? Porque pues la gente dice que esto es culpa de Canadá y que si no fuera por Canadá no estaría pasando esto. Cuando en realidad, sí, evidentemente, estas fotografías están surgiendo por los incendios que están ocurriendo en Canadá, pero hay algo importante que no se nos debe olvidar. O sea, Canadá no es el único país que ha empujado o impulsado el fenómeno del cambio climático. O sea, de hecho, entre la lista de los países más contaminantes, Estados Unidos ocupa uno de los primeros lugares. Y eso es a lo que quiero ir, no podemos permitir que ahora el fenómeno o los resultados que está provocando el cambio climático se vuelvan políticos. O sea, yo sé que todo es política, pero me refiero a que tengamos mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos y hacia dónde apuntamos, porque al final del día, históricamente, los países que han sido responsables por el fenómeno del cambio climático, pues sí, está Canadá, pero también está Estados Unidos. Entonces, el de Estados Unidos, al decir hay que culpar a Canadá, de alguna manera u otra se está eximiendo o se está liberando de esa culpa y diciendo, ay, no somos nosotros, es culpa de Canadá. Y algo que quiero mencionar es los lugares donde ocurren estos fenómenos, o sea, ya sea lluvias extremas, incendios, inundaciones, etcétera, no necesariamente son los países que más contaminan, ¿no? O no son necesariamente los países que tienen la responsabilidad o la culpa. Y eso creo que es algo importante que debemos mirar. O sea, si comenzamos a distribuir y a permitir que estas conversaciones sobre quién tiene la culpa, cuando esto es un fenómeno global y no puede culparse solo a una nación, entonces estamos cayendo en un error. Sabes, aquí es cuando trato de ser lo más neutral posible, convirtiéndome en un alien
que observa el comportamiento humano, ¿no? Hay un artículo que tuvo referencias en nuestros guiones para hacer el podcast y donde viene esta animación de cuáles son los países que más contaminan, pusieron en YouTube. Como termina es uno, Estados Unidos, es el más contaminante. Sí. El segundo, China, o sea, la suma de las 2 economías más grandes del mundo. Luego, por debajo, Rusia. Estos 3 son los más grandes. Luego sigue Brasil, Indonesia, Alemania, India, Reino Unido, Japón y Canadá, ¿no? Ajá. Entonces, algo que me vuelve loco es la poca conciencia que hay en la humanidad en este momento. Sí, ¿no? sí. Y me preocupa. Algo que tú y yo hemos venido hablando cuando damos esta gira de creatividad artificial es que hay una espiral que antes era un triángulo, que ya corregimos y es una espiral, que le decimos la espiral de la conciencia, e inicia con datos que tienen lógica y se convierten en información que usamos y se convierte en conocimiento que usamos y así va subiendo, se vuelve sabiduría, etc. En esa espiral, ¿en dónde está la humanidad? O sea, ¿en dónde estamos? Si no tenemos o no sabemos utilizar datos, o sea, si de repente eres de Estados Unidos y siendo parte de ese país, no te das cuenta que tu país es el país más promotor de todas estas crisis. ¿Qué tendrías que estar haciendo hoy si fueras un norteamericano? Tratando de, o serías al menos desde mi punto de vista, el más consciente de la urgencia del cambio. Más bien un estadounidense, ¿no? Porque Un estadounidense. Por ahí comienzan como estos discursos. Sí, claro. Un estadounidense debería ser el ser humano más consciente de la conciencia e importancia del cambio. Y no está pasando. Eso me lleva al resto del mundo. O sea, somos inconscientes de casi todo. Y la foto me preocupa porque ahora que está tocándonos a la puerta, este gap, porque antes eran 2 grados, ahora es 1.5 grados. Ya nos comimos medio grado y vamos a agarrar el grado este año. Vi una portada, Fer, y no quiero mentir qué portada de qué revista, porque la acabo de ver hace 15 minutos cuando estaba viendo las revistas del mundo, que decía el mundo después de los 1.5 grados. Y era mucho de lo que platicamos en el podcast anterior a este. Es decir, el mundo, las corporaciones, los líderes políticos, la narrativa de la economía que tenemos, ya aceptó, Fer, que sí vamos a comernos esos 1.5 grados y que ahora ya debemos de estar pensando ya no en la prevención, sino en el estado de alerta constante que va a ser esto. Y ahí es donde quiero introducir otra cosa, John, que qué bueno que lo tocas y orgánicamente esto se está conectando, sobre el último libro de una autora que se llama Lori Parsons. Ella es una activista, es una investigadora sobre el tema del fenómeno del cambio climático y acaba de escribir un libro que se llama Carbon Colonialism, que sería colonialismo del carbono, y habla justamente de este tema, de cómo exportan los países ricos el cambio climático. Y cuando dice que lo exportan se refiere a que culpan, ¿no? Culpan a otros países. Y algo que menciona que se me hizo fortísimo. Es que culpo porque soy dueño de la narrativa y la economía, ¿no? Exacto. Y entonces dice, las principales economías están anunciando y como que vanagloriándose en que están haciendo avances significativos en materia de cambio climático. Y los diferentes líderes mundiales están haciendo casi que fila para proclamar su compromiso de abordar la crisis climática, señalando datos que según ellos muestran el progreso que han logrado. Sin embargo, cuando voltean a ver desde el punto de vista científico los datos, pues se dan cuenta que la atmósfera sigue calentándose a un ritmo récord, que los efectos devastadores no solamente sobre el cambio climático, sino sobre la pobreza, la precariedad en las comunidades más vulnerables, que tristemente son las más afectadas por el cambio climático. Y ella se pregunta, ¿estamos siendo engañados? ¿Nos están haciendo un brainwashing? Y de eso habla su libro del colonialismo del carbono. Explora estas prácticas turbias de subcontratar el impacto ambiental de un país, donde las emisiones, los desechos se exportan de los países ricos a los más pobres. Y eso me lleva, cuando tú analizas los países que están en peligro de extinción, como Tuvalu, del que ya hemos también hablado en este podcast, pues son los países más pobres, los más vulnerables, los que están cargando con las consecuencias, mientras Estados Unidos dice, hay que culpar a Canadá. Güey, sí, se está incendiando Canadá, pero no es porque Canadá solito está provocando esto, es porque tú, como potencia mundial, eres el primer lugar en el mundo en contaminar. O sea, es como... En serio, me parece cínico, ¿no? Es la palabra. Totalmente. Entonces, creo que cuando enlazamos esto,
a mí el concepto de colonialismo del carbono me parece brutal porque habla sobre todo lo que está ocurriendo y sobre cómo los países están culpándose. Es como el meme del hombre araña que se señala, ¿no? Como que quién tiene la culpa cuando en realidad todos somos parte de este problema. ¿Y sabes qué está pasando ahora? Que se hizo político ya este statement. Déjame te explico. El concepto woke, que en este momento se está debatiendo como pan caliente en Estados Unidos, en Estados Unidos básicamente, habla de todos estos movimientos, personas, figuras que ya han despertado y están hablando de equidad de género, cambio climático, racismo, etc. Racismo, ¿no? Temas incómodos para el sistema en general. Pero son tan incómodos que utilizaron la palabra woke para exagerarlo y llevarlo a algo que hoy se conoce woke capitalism. El capitalismo woke, que es cómo a través de esa misma narrativa sigues haciendo mucho más negocios de eso y entonces inventas, haces este gaslight, etc. Entonces se politizó, Fer. Entonces cuando tú de repente estás peleando por una causa justa y alguien de ellos te quiere minimizar, es un woke capitalism. Es como, no, es un verdadero despertar, pero tú mismo ya lo utilizaste para capitalizar eso y ponerte una facción política y de ideología que es desprestigiada. Es que me sorprende lo malévolo que es el sistema, ¿no? Que puede tomar eso y convertirlo en algo horrible y ahora ser woke es un adjetivo muy negativo, sí, ¿no? Y que te pone en un segmento como de política y de intereses muy oscuros que ellos mismos han hablado de no, es que son oscuros los que están hablando de temas woke, porque la economía funcionaba y sí es cierto, hay que ser un poco más abierto, claro, vamos a pelear y para 2030 voy a ser neutral. Estas conversaciones es woke capitalism. La revista que les decía es New Scientist en la edición de junio de 2023. Es un semanario de ciencia semanal, pero en la portada dice Welcome to Life After 1.5 grados centígrados, ¿no? Como la vida, o sea, esto ya científicamente dicen, ya, no lo paramos, hablemos de la vida después de esto. Y, o sea, estas son señales. Cada vez que tú y yo hacemos este ejercicio de ver las revistas del mundo, dónde está la atención de los editores intelectuales del planeta, te va dando estas señales. Para mí esta portada me parece el inicio de un salto, ¿no? Inaugurado por lo que vimos la semana pasada, más bien lo que hablamos con el podcast de esta semana, inicios de la semana de Apple. Es como ya se rindió. Hablemos del mundo después de los 1.5 grados, lo cual me parece un reto fuerte para la humanidad. Y si Nueva York ahora mismo está aterrorizado con estas imágenes, dejémonos de hablar de justicia a través de la injusticia. Es como, hablemos de la justicia para todos. Necesitamos una justicia planetaria, necesitamos hablar de un nuevo rediseño de economía, sí. Quitémosle el miedo o los tags de woke a algo que es auténticamente preocupante. Sí, y además yo creo que debemos todos aceptar nuestra incidencia, ¿no? Evidentemente, estas potencias mundiales de las que hablabas, sobre Estados Unidos, China, etcétera, pues son las que más han contaminado, eso es real. O sea, por eso es que se está trabajando en si estas compañías, más bien si estos países deberían crear un fondo que ayude a las comunidades o a los países más vulnerables, ¿no? Pero al final del día, yo creo que lo que no debe ocurrir es que nos perdamos en esa conversación de, es la culpa de fulanito, no es la de sutanito, porque además de por sí ya traemos unos discursos de odio y xenofobia bastante grandes como para incidir todavía o alimentar esa llamarada. Creo que lo importante es que esto, al contrario, debería unirnos, porque, o sea, ahorita nos reímos de Nueva York, pero si eso se extiende por los vientos y por diferentes fenómenos como el Niño, que hoy está creciendo cada vez más, pues no solo va a ser Nueva York, va a ser México, y entonces ¿qué? Después otros países se van a burlar de nosotros. O sea, creo que no es momento de estarnos burlando de la desgracia ajena. No. Y es momento de verdad de reflexionar sobre las cosas que podemos hacer, ¿no? Y no estoy diciendo que es tarea de nosotros, porque sabemos que lo que más contamina es la industria. Yo sé que las grandes corporaciones tienen que hacer cosas,
pero también creo que es tarea nuestra de, oye, si no vas a decir nada, o sea, no salgas a burlarte, ¿no? Yo creo que esos discursos no ayudan a nada. Sí. Y además desvían la conversación, porque se pierden en otros temas. Y eso me lleva en la semana, de repente se nos vino a la mente varios autores como Nassim. ¿Fue Nassim Taleb? No es cierto, no fue Nassim Taleb. El que habla sobre crecimiento brutal y exponencial. Se me olvida su nombre ahora. Salim, ¿no? Salim. De repente decimos, ¿qué vas a hacer en un mundo donde ya no es exponencial? Prácticamente estamos en un mundo que ya paró la exponencialidad hace varios años, de hecho décadas. Cuando nos preguntan en la mesa, Fer, con miedo, hay miedo auténtico de, por ejemplo, los periodistas, de oye, esto va para mal, ¿no? Y no se dan cuenta de la agencia que tienen en el presente en el mundo. Y la agencia significa lo que tú sí puedes hacer. Y hay temas en la mesa como degrow o decrecimiento, pero un decrecimiento no significa que te vas a la ruina, significa desacelerar el consumo y el tirado lineal que hemos creado en la economía. Y por ejemplo, estamos hablando de circularidad, modelos como Donuts, el Donut Model que llevan en los Países Bajos décadas implementándolo y ha funcionado. Hablan de palabras de reciclaje, reuso, reparación, reintegración, repropósito, que son cosas que abandonamos, que estaban ahí en los orígenes. Que creo que ese es un punto muy importante. A veces perdemos de vista que podemos hacer pequeñitas cosas, que yo sé que a veces es frustrante porque dices, es que esto no va a cambiar nada, pero de alguna manera u otra aporta. En la semana, y voy a poner rápido un ejemplo que nos ocurrió a nosotros y que constantemente también tenemos que estarnos como recordando esto porque es bien difícil, o más bien es bien fácil perderse en la economía y en el capitalismo tal cual. Pero una de las cosas que pasó es que John, por alguna razón que no supimos exactamente cómo, pero sus lentes se rompieron. Y no tenía unos lentes como de respaldo, ¿no? Entonces, pues eran los únicos lentes. Y como nos iban a grabar, pues la verdad, como que qué oso salir ahí con un parche de cinta. De esa cinta que... De cinta de aislar, ¿no? De aislar, porque esa fue negra. la forma en la que yo rápido lo reparé, pero bueno, no era como tan estético y necesitábamos que fuera estético, ¿no? Entonces, una de las cosas fue como, oye, vamos a repararlos, ¿no? Pero no sabemos cómo, porque la pieza... Y algo que me di cuenta buscando aquí en Querétaro, que es donde estamos, un lugar de reparación de lentes, ya casi no hay, ¿no? Sí, ya de casi los sobrevivientes. No hay. Y es, literal, es un sobreviviente porque hasta el local, se ve que ya atravesó, o sea, ya pasó el tiempo por ese lugar, ¿no? Y me dejó reflexionando sobre, oye, ¿cómo es que ya casi no hay lugares de reparación de cosas? Y cómo es que si no hubiese sido por ese lugar, que además agradezco a la señora que nos trató increíble y que además lo solucionó muy rápido y lo solucionó súper bien, y nos explicó como el proceso, etcétera. Yo dije, bueno, hay muy pocas personas que hoy en día tenemos este conocimiento de una cosa simple como reparar unos anteojos, ¿no? Y eso me hace pensar en, claro, si nosotros no reparamos, pues estos lugares de reparación pues terminan cerrando porque no tienen demanda. Y creo que tenemos que regresar a eso. Y lo hablábamos en esta sesión con los reporteros, ¿no? Como de, cuando eras niño, si te rompían los calcetines, tu mamá los surcía y te los ponías otros 5 años, o sea, o hasta que te creciera el pie, ¿no? Sí, y tu ropa la volvía a coser y se las daba a tu hermanito. O sea, esas prácticas de reuso, por ejemplo, ahí están. Hay startups en el mundo de la moda que han venido trabajando con eso desde hace 5 o 10 años y ahí van creando esta cultura. De los lentes en particular que hablo son los Ben & Frank. Es un startup mexicano que vino a revolucionar un poco el canal de distribución de lentes. Y me acuerdo porque estos lentes, Fer, es algo que yo amo, son muy buenos, pero ya se me habían roto unos hace unos años y llegamos a decirle a Ben & Frank, a la gente de Ben & Frank, de oye, repáralos, no los quiero perder. Y me dijeron, uy, no, la reparación no existe, vas a tener que comprar unos nuevos. Y compramos unos nuevos. Al comprar estos nuevos que se volvieron a dañar de exactamente lo mismo, dijimos, no. Aquí es donde entra esto, es como las posibilidades de grow. Vean el ejemplo claro, es como Ben & Frank ya no vendió unos lentes nuevos, yo ya no se los compré, pero sí decidí pagar por una reparación de los lentes que ya les había comprado. Que además económicamente obviamente es súper viable, no, para ti, viable. O sea, para ti como usuario. A mí y a ellos, o sea, a mí como usuario es, mira, sigo vivo con mis lentes. Ben & Frank, si abriera ahorita mismo su departamento de reparaciones, reuso, reciclado, porque son de plástico estas cosas, tendría una nueva economía de, ojo, no vender cosas nuevas,
sino de darle servicio a las cosas que ya están en circulación. De eso va esa circularidad. El tema es que los CEOs y la gente que sigue invirtiendo dinero en compañías sigue pensando de manera lineal. ¿Dónde está el cambio del mundo? En dejar de pensar de manera lineal. Tanto las compañías que hacemos, los modelos económicos que activamos, como tu vida en general. O sea, hoy, Fer, y nosotros comenzamos hace años, nuestra ropa es corto. O sea, si tú nos ves en una foto de hace 4 años, seguimos teniendo la misma ropa. Nos ves con la misma. Y la razón es porque la usamos para nosotros hasta el fin, ¿sabes? No vamos con los ciclos de la moda, no vamos con lo que nos dicen las revistas de moda que está cool, vamos con lo que nos gusta y nos funciona hasta el fin de los tiempos, y ahora las vamos a reparar hasta el fin de los tiempos. O sea, la humanidad creo que sí necesita un cambio en su estilo de vida. Y si estas cosas que le están pasando a Nueva York, que le pasó a California y que le está pasando a todo el mundo en general, no nos hacen reaccionar con conciencia, y la primera reacción es culpar al otro, vamos por un mal camino. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y antes de irnos, me gustaría contar rápidamente que en algún momento de la historia existió un robot llamado Asimo. Claro, que amamos. Es un proyecto de Honda del cual ya hemos hablado en algunos episodios. Y Asimo, o los creadores de Asimo, tenían la pretensión de llegar al 2020, si no me equivoco. El 2020, de hecho fue en el Mundial pasado de fútbol soccer. Ajá, ¿Dónde fue? En el último Mundial, que yo ya estoy bien confundida, ya no sé dónde fue porque fue la pandemia, etcétera, pero bueno. Japón. Que en ese Mundial, ¿no era Rusia? Fue Japón, no, Rusia fue el año pasado. El de Japón, el ahorita, el que se tuvo que posponer por pandemia. Claro, exactamente. Fue Japón. Bueno, que en ese Mundial llegaran a la compañía Honda con un como equipo de Asimos que fueran capaces de competir contra seres humanos jugando fútbol y ganarles. La idea es que iba una vez al final del mundial, el campeón del mundial, además de darle su copa y todo lo que hay alrededor, iba a pasar a jugar un partido de fútbol contra los Asimos. El objetivo de Honda es que ellos ya iban a estar tan avanzados en la robótica que los Asimos le iban a ganar a los campeones de fútbol. Exacto, cosa que no pasó. Pero, ¿por qué estoy contando esta historia? Porque la UCLA presentó un proyecto que se llama Artemis, que es un robot humanoide que puede correr y puede jugar fútbol. Lo que no logró Honda, de repente ellos sí lo lograron, Fer. ¿Qué significa Artemis y por qué le pusieron este nombre? Bueno, es un acróstico de Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved. Y la S ya se me olvidó qué era. Soccer. No, era an Improved Stability. Es la S. Y yo vi el video que también vamos a publicar en nuestras redes sociales. Y la verdad es que obviamente me recordó mucho a lo que hace Boston Dynamics, pero hasta tiene sus tenis Nike además, sí, con los que está, o sea, me impresiona los avances de cómo está imitando los músculos biológicos, sí. Porque además, por ejemplo, para que Asimo lograra mover sus manos, para nosotros pues ya es normal, pero para que un robot articule es un proceso bastante complejo. Las manos humanas han sido un proceso de evolución biológica de cientos de años o miles de años. O sea, el tener el pulgar separado nos separó de los poderlo simios. Doblar, o sea, todos los movimientos que hace tu mano que para ti son orgánicos. Es evolución pura. Es muy difícil para los robots, ¿no? Y oye, tengo una definición de Artemis que ellos mismos hicieron. A ver. La A de ¿no? Un A. Ajá. An. Robot, la R de robot. That, la T de that. Exceeds Messi en soccer. Ok. El robot que excede las habilidades de Messi en el fútbol. Aprovechando que se acaba de retirar, ¿no? Entonces. No, se va a ir a Estados Unidos, ya dijo. Ah, ya dijo. Ay. Se retiró de Paris Saint-Germain. Claro. Pero creo que lo agarró un equipo norteamericano de la MLS, pero este no es un podcast de fútbol. Exacto. Bueno, el punto es que, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque de verdad los avances que ha tenido la robótica en los últimos años, pues han sido bastante grandes. Y la intención de esto obviamente es hacer pruebas de laboratorio, es registrar los movimientos, es registrar
pues cómo puede avanzar, insisto, todo este tema de los músculos y emular los movimientos de un ser humano. Y que a diferencia de otros proyectos de robot que han sido mostrados también al mundo y que se ven todavía como rígidos, bueno, pues acá no, porque es mucho más elástico su movimiento y como que hay un nivel de fuerza totalmente distinto de otros proyectos que hemos visto, ¿no? Obviamente está equipado con un montón de sensores que le permite al robot saber qué tan fuerte o no tan fuerte debe disparar el gol o pegarle al balón. Obviamente porque si le pega súper fuerte, pues vuela el balón o lo rompe. Pero estos sensores pues permiten que sepa qué hacer. Y me encanta porque pues, es un avance, obviamente desde la academia, porque esto todavía sigue siendo como bastante en un entorno académico, o sea, no es como que ya todo el mundo pueda tener este sigue robot. en laboratorio, pero ha despertado ese camino de querer vencernos a nosotros mismos en uno de los deportes más populares del planeta. Algo que se me viene a la mente, Fer, es imagínate que tú llevas la pelota y te faulea por detrás de este robot. ¿Qué va a pasar? ¿La roja qué va a hacer? ¿Lo van a desconectar o qué? Es interesante hacernos estas preguntas, pero lo que sí es un hecho, obviamente cuando digo que es un robot, no se crean que tiene carita ni nada, o sea, de hecho no tiene cara, son unos sensores, son como 2 sensores que emulan ojos, ¿no? Algo que a mí me causa mucho estrés, nada más lo quiero agregar, y que no me gusta nada, es que cuando están entrenando a los robots, cuando los patean o les pegan, ¿sabes? Sí. Me causa mucho estrés porque digo, no le peguen al robot. Violencia robótica, no. Pero bueno, sé que lo hacen justo para emular que pierda el equilibrio, etcétera, ¿no? Es interesante y lo queríamos mencionar porque, pues, malas noticias para Honda porque ellos no lo lograron y está otro equipo de investigadores que lo está logrando. Pero es mucho de hacia dónde va todo el tiempo la creatividad humana, ¿no? La referencia de la referencia, el conocimiento y el error del otro te inspira a ti para dar el siguiente salto. Y este equipo de investigación de la UCLA, ¿dices? De la UCLA. UCLA. Pues están retomando un proyecto que ya había sido abandonado y que hecho la humanidad abandonó. Y ellos dijeron, no, vamos a aplicarlo y parece que dieron un salto importante. Veamos qué sucede en esa escena robótica. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Pero yo tengo un último chisme que darle. Conversamos con la editora de Wired en México y nos dijo que en septiembre del 2023 ellos van a tener su Summit, su Wired Summit 2023. Se va a poner bueno. Son muchas horas de conferencias con íconos en la industria. Nos estaba diciendo un poco de por dónde venía. Así que tenemos un ojo en ese radar, en ese evento, y seguramente todos los que están escuchando este podcast con el tiempo se van a seguir enterando. Ya les avisaremos qué va a ocurrir en ese lugar, pero al parecer va a estar increíble. John, ya no profundizamos en nuestra conversación con 3M y con los periodistas. Prometo, porque en el siguiente episodio. Sí, que se grabó, no sé si en el siguiente episodio, porque habría que ver, porque nosotros no grabamos el evento se grabó. Ya pedimos los videos de ese lugar para convertirlos en audio, para traer highlights. Creo que hay bastantes conversaciones, frases dichas por personas muy relevantes del mundo periodístico en términos de tecnología, cultura digital, automóviles, etcétera, que se pusieron en la mesa, y vamos a hacer una síntesis de esa conversación que duró varias horas, pero que traemos probablemente en ya editado unos 20-25 minutos, que me parecen tremendamente relevantes. Sí va a pasar, pero depende de... sí, una vez que tengamos el material, ¿no? Para que sea mucho más fructífero. Pues ya está. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar acá. Y gracias también por seguir participando en las conversaciones de Spotify que nos dejan mensajes. Me encanta. Me encantaría una cosa. Ahora vamos a agregar una nueva pregunta en cada episodio para que nos cuenten de qué quisieran que habláramos en el próximo episodio. Entonces va a haber una pregunta adicional que va a decir de qué te gustaría que se tratara el siguiente episodio. Les pido por favor a quienes nos escuchan en Spotify que nos contesten para ir alimentando y nutriendo los temas de los cuales ustedes quieren que hablen, obviamente siempre y cuando estén dentro de los temas que nos gustan y nos competen en este podcast, que son creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Oye, Fer, ya quiero volver a hacer un evento en vivo ya, con ellos. Urge. Ya me urge.
Si te parece buena idea, va. Mira, hasta ahora lo hemos hecho por la libre. Es decir, nosotros mismos patrocinamos el evento. No sé si busquemos un patrocinador para evento. Estaría increíble. Pero bueno, ya me urge. Ya quiero volver a estar ahí con ustedes. Volverlos a abrazar. Ahora les quiero preparar cocktails. He aprendido a hacer un cóctel bastante bueno. Y seguramente ya no va a haber más que ese cóctel en ese evento. Y para estar todos felices. Bueno, ya. O incluso podemos abrir la puerta si alguien dice, yo pongo no sé, un espacio, igual y deberíamos ser un evento colaborativo en donde todos construyamos y pongamos. Va. O sea, hablando de estos rituales, yo me acuerdo que antes, no sé ustedes, pero mi mamá cuando se reunía con sus amigas era como, ay, yo traigo las tostadas. Yo siento que deberíamos hacer algo así, ¿no? Como que cada quien aporta un granito y hacemos una reunión linda. Entonces, también en los comentarios, pongan si ustedes quieren o nos quieren ayudar a hacer estos podcasts en vivo, ayúdenos. Y manifiéstense y nos contactamos con ustedes. Porque ya nos surge. Yo ya quiero otra vez estar ahí. Totalmente. Gracias por estar acá. Gracias por sus ideas, por sus comentarios, por escucharnos, por reproducir estos episodios. Y John, a partir del próximo episodio vamos a comenzar a hacer como un recap, porque ya tenemos bastantes episodios y cada vez vamos a agregar una nueva sección que se va a llamar ¿De qué hablábamos hace un año? Porque creo que es importante retomar esas conversaciones de episodios pasados y además recordarle a la gente que tenemos un montón de temas que ya hemos hablado y que vale la pena como traer al presente. Me encanta la idea, Fer, porque a veces olvidamos lo que dijimos y recuperando este tema de los orígenes, hay que traer esas cosas que habían pasado antes al presente. Totalmente. Nos vemos. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó